Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias María Luisa, sobre todo por coordinar este ciclo de conferencias de Torrevieja en el Mar. Y bueno, pues muy agradecida porque estoy viendo muchas caras de amigos y bueno, pues es un placer. Vamos a ver. Me voy a poner el tiempo un poco para controlarme y no hacerme la pesada. Bueno, piratas en cárcel B. Sobre este tema, la verdad que sí que hay bastante información. El problema es que está muy diversa y ha sido necesario buscarla en cantidad de lectores. Quizá el texto básico es el de Pedro Bellot, con la revisión que hace Torres Fontes, pero aquí en la Universidad de Alicante tenemos unos medialistas fantásticos. Hinojosa, está Barrio, Leonardo Soler, que nos ha visitado y que nos ha ofrecido más de una charla, y Miriam Parra, que siguen investigando y que nos siguen ofreciendo nuevas informaciones. Tenemos a María García, a María. También de aquí tenemos a Remedios Muñoz, que también nos aporta una gran información. Uno de los autores que fue el que estaba estudiando se llama Manuel Cuñáñez, y da la casualidad que la próxima semana va a presentar un libro que es complemento realmente a la conferencia de hoy, porque va a hablar del cautiverio y de la frontera en Orihuela en los siglos XIV, XV y XVI. O sea que si a alguien le interesa lo que hoy comente, pues que sepan que van a tener una ampliación del tema en un libro. Para a todos estos autores, Pablo Paños, no se me puede olvidar, Las Turres, es porque gracias a su labor podemos conocer qué es Cáceres, la historia de Cáceres. Si estamos así toda la tarde va a estar complicado, a ver si son las pilas o qué. La historia de Cáceres es la historia de Torrevieja, como vais a poder comprobar. Y dicho esto, vamos a empezar. Bueno, hay un historiador francés que se llama Bernard Braudel, que en su momento revolucionó la manera de interpretar la historia, porque él decía que había que tener muy en cuenta la geografía, la historia, otra serie de aspectos. Y en esa manera de interpretar la historia encaja perfecto Cáceres, precisamente por su geografía, las características de su costa, por su mar y por la actividad económica que vamos a ver que se desarrolla. Su historia está totalmente determinada por estos factores. Este mismo autor tiene una frase, vamos a ver, que es: no hay piratería si no hay comercio. Pues es que engloba perfectamente la idea que quiero transmitir en esta hora que tenemos por delante. Y para ello, ¿qué significa? Que tenemos que saber qué es Cáceres, cuál es el interés de la corona de Aragón, de Orihuela, cuál es el papel de ese fondeadero natural en las rutas del Mediterráneo y, en consecuencia, la presencia de piratas y la defensa del territorio y de la costa de esos piratas. Esta imagen les suena, ¿verdad? Pero pasa algo, porque la imagen que tenemos de satélite en el siglo XXI, o si lo hubiéramos hecho en el siglo XX, es la laguna de Torrevieja rosa y la laguna de la Bata verde, pero yo las he puesto las dos blancas, cubiertas de sal. ¿Por qué? Porque esto nos lleva ya al momento que vamos a ver, al siglo XIV, XV y XVI. En estas fechas de septiembre, las dos lagunas estarían cubiertas de esa capa de sal. Cáceres seguramente coincidiría toda la línea de la costa con lo que es la actual Torrevieja.
no será casualidad, no es casualidad. ¿Cómo aparece en las fuentes? Pues mira, la referencia más antigua que tenemos de Casterbert es del año 1305, cuando Jaime II concede una franquicia a los barcos para que vengan aquí y a promoción, digamos, de esa actividad comercial. Y además tenemos otra referencia, pero no a Casterbert, sino a la Mata. La referencia más antigua, por lo menos, que yo he encontrado, es la de 1325 para la Mata. Esto lo recoge Leonardo Soler y nos habla de Manel Gardel, patrón de Valencia. Navegaba con su leño desde los cargadores meridionales de Casterbert y de la Mata con 1500 quintales de sal que se venderían en Jonet. En este caso, fíjate que diferencia la Mata de Casterbert. Yo creo que es posible que Casterbert efectivamente fuera más desde lo que es el Cabo hacia el sur, porque en muchos documentos aparece como cosas diferentes. De hecho, cuando decimos Casterbert, ¿qué tenemos todos en la cabeza? El Cabo, ¿verdad? El Cabo. Pero en el sentido en que nosotros vamos a utilizarlo hoy, no hablamos de un hito geográfico, sino de un espacio histórico. Ese espacio histórico iría por toda la costa, más o menos, en principio, vamos a considerar de la Mata a Calacerrís, más o menos. Y, claro, no podía más que detenerme por lo menos un poquito en el origen del topónimo de Cerbère. Hay una propuesta de Juan Antonio Pujol, que conocen muchos de ustedes, que es biólogo. Y como es biólogo, pues tira para su campo, claro. Entonces dice que Cerbère tendría su origen en ciervos. Si leen tengo un artículo fantástico sobre el tema, les va a convencer, porque tiene muy buenos argumentos. Pero yo les voy a dar una vuelta para que se entretengan un poquito más. Entonces tenemos esta opción. Quizá vengan de ciervos, habría más árboles y se acercarían hasta la orilla del mar. También podría ser que ese Casterbert en tiempos de Andalucía fuera el Cap Tourville, sería el cabo de la cola de Tourville. Desgraciadamente no tenemos ninguna información ni sobre las salinas ni sobre el campo de esta época islámica. Entonces, pues tampoco podemos saber cómo se llama. Hay otra opción que es la más tradicional, y cuál es el origen de Casterbert. Cerbère tendría un origen romano o latino, diferenciando romano porque le hubieran puesto los romanos que estuvieron aquí, yo creo que no, o latino en el sentido que se utiliza una palabra de origen latino. Y pongo este mapa donde no pone Cerbère, pone Cerne. ¿Por qué? Porque este señor médico, Jerónimo Munser, estuvo viajando por aquí por España, no sabía castellano, pero sí latín, era la lengua que utilizaba más, describe perfectamente, por ejemplo, el puerto de Alicante, describe la laguna de la Mata y dice cómo su sal se exportaba ya a Génova y pone Cerne. Y Cerne en el diccionario significa promontorio, significa como algo fuerte o sólido. Un historiador local, no sé si estará por aquí hoy, Rafael Torres, que también seguro que conocen ustedes, dice que en la geografía de Ptolomeo, cuando se hace referencia a un cabo, lo que se está diciendo es que es algo sólido o fuerte. Y eso realmente encaja con lo que es el Cabo Cervera. Cuando el que va por el mar o por la playa, todo es llano, todo es playa, todo es sereno y de repente nos aparece ese montículo. No es el Cabo de Santa Pola, pero bueno, es un promontorio, es algo sólido, es fuerte. Y en este sentido, pues sí que parece que tiene que ver con un origen latino. Buscando, he encontrado una cosa muy chula. Y es que en la historia, cuando no tenemos fuentes materiales, hacer o encontrar paralelismos nos ayuda muy bien a comprender. Bueno, pues en la costa mediterránea de Francia, en el sur,
cercano a la frontera con España, hay una población que se llama Cervera, que tiene un cabo, que es Cerver. Con la suerte que ellos sí que hay una referencia en Ptolomeo, en el siglo I, de Pomponio Mela, que habla del cabo Cervera como el límite de la Galia. Esa suerte tienen. Nosotros no hemos encontrado en ningún momento que haga referencia a Cap Cerver como un cabo que conocido ya en época romana. Casi, viendo esto, parece bastante convincente la idea de que Cerver, por lo menos una palabra que no lo dice en latino, ¿verdad? Lo que pasa que vamos a jugar un poquito. Torres Fontes dice que de las gentes que vienen aquí a instalarse a esta zona de la Vega Baja, un 18% venían de Zaragoza, un 20% venían de Cataluña, especialmente de Lérida. ¿Vale? Cerver es un topónimo bastante habitual en España, ¿no? Bueno, pero es que en Lérida, de donde se asentaron aquí esta gente en esta zona, a día de hoy hay un pueblo que se llama Cervera, que está en un promontorio, y ¿saben lo que tienen en el escudo? Ciervos. A partir de ahí, pues ya cada uno pues que piense lo que quiere, porque todas las hipótesis pues se quedan abiertas. Para continuar con esta idea de que es Cap Cerver, hay otro paralelismo maravilloso y perfecto. Bueno, Santa Pola está ahí, ese es su cabo, que está al amparo del viento de levante, tiene su playa, su fondeadero natural, ¿vale? Igual que lo tendría en época medieval Cap Cerver, más no tan protegido evidentemente, pero sí su cabo protegido, la ensenada, la pequeña ensenada, puerto natural, protegido de los vientos de levante. En época romana, la salida al mar de Ílice es el Portus Licitanos. En época medieval, la salida al mar de Elche es Cap de l'Arjun. El nombre en época medieval es Cap de l'Arjun. Fondeadero natural al amparo de un cabo con pesca, con salinas, con una torre, con muchos piratas. Y en esa misma época de Cap de l'Arjun tenemos Cap Cerver. ¿Qué es Cap Cerver? Lo mismo, un fondeadero natural que resulta ser la salida al mar de los productos de Uruguay. El paralelismo es total. ¿Qué es lo que nos dicen sobre Cap Cerver? En general, yo he recogido un par de opiniones, pero la idea general es que Cap Cerver es una aldea muy pequeñita, con una torre, un cortijo, unos almacenes, donde vivían los torreros, los pescadores, salida donde llegaban los productos de la vuelta oregana, y quizá de todas estas opiniones o descripciones, lo más interesante es que siendo un territorio de frontera con Castilla y con el reino nazarí, tiene un efímero despunte. En la primera mitad del siglo XIV, todo apuntaba a que Cap Cerver iba a ser un puerto importante, tanto que iba a hacer la competencia al mismo Alicante y Cartagena. Y pasa que se produce una serie de hechos que eso pues se frustra. Pero hasta que veáis qué punto que está ahí al punto, bueno, le faltaba el qué, unas infraestructuras portuarias de verdad, que nunca las han tenido. ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo XX. De lo que tardaba en tener infraestructuras portuarias como se merecía. Les voy a mostrar aquí una cosita, como también así como curiosidad. Leonardo Soler, en un texto en latín, encuentra un tal Bernardo Torner, y pone Bernardo Torner de Capite de Cerver, que era un señor que tenía su mula, hacía sus negocios, iba a la carga a Elche,
tenía sus problemas económicos por los que se ve, y este sería, pues, de alguna manera, pues el primer terrateniense. ¿Sí? Esto es a modo casi de anécdota. Bueno, siguiendo con la idea del leitmotiv que decíamos de Brodel, de que no hay piratería si no hay comercio, pues vamos a ver qué ocurre aquí, qué comercio hay, que es el que va a atraer a esos piratas. Una vez que ya se ha hecho un reparto de este territorio, de esta forma tan extraña en que la vega baja del Segura, o sea, lo normal sería que la parte norte del Segura hubiera sido para la corona de Aragón y la parte sur para la corona de Castilla. Y se les ocurre hacer un arranjo muy extraño. La vega baja pertenece a Aragón y la vega media pertenece a Murcia. Bueno, cuando esto se fija, ¿cuál es el objetivo principal en un territorio de frontera? Es inseguro, con todo tipo de debilidades, pues asentar una población estable y activar las relaciones comerciales. Más cuando, si se fijan, por el sur, la corona de Aragón ya no podía avanzar, ya no había más conquista. ¿Por dónde va a salir su expansión? Por el mar. ¿Qué va a hacer? Incentivar toda su costa y todos esos fondeaderos naturales para que puedan salir sus productos. Dice Remedios Muñoz: poblar un amplio espacio entre Vistabella y Cabo Cervera era el objetivo que se planteaba la ciudad de Orihuela, con el fin de que se convirtiera en una zona habitable, donde los ataques piratas pudieran ser repelidos por esos mismos moradores, que estarían siempre prestos a salvaguardar sus familias, sus casas y sus cosechas. Interesa comprarlo y encima dice: no vamos a apoyarlo ni de las torres ni de que nadie los proteja. Va a ser la gente que vive aquí la que se va a tener que defender, y vais a ver que efectivamente eso es así. ¿Cómo activar o cómo conseguir que la gente se quede aquí? Bueno, sabéis que ahora mismo hay de la Unión Europea, no tiene los, ¿cómo se llama? Los Next Generation, ¿no? De este tipo lluvia de millones, pues es algo así de lo que querían los reyes. Vamos a hacer el siglo de los privilegios, que llama Juan Antonio Barrio. Y todo tipo de privilegios para activar ese comercio y el asentamiento de la gente. Uno ya lo he comentado. Es este sobre que vengan y no tengan que pagar impuestos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el otro es fundamental. El otro tiene que ver con nuestra torre, con la torre que estaría a 400 metros de aquí. En 1313, el 30 de febrero, Jaime II firma la siguiente disposición: al Consejo de Orihuela, que a sus costas y expensas pudiese edificarse una torre en un lugar de cal de Cerver, un cortijo y almacenes, con tal de que los alquileres se pagase el coste y satisfecho quedase todo el útil para el servicio y el patrimonio real. Es decir, que se utiliza una torre que se sabe que pocos años después esa torre está en marcha. Hay muchos privilegios, no voy a extender, pero hay otro que también tiene su puntito gracioso. Era uno de Martín I. ¿Qué es lo que hace? Dice: vamos a ver, que venga aquí cualquiera, menos aquellos los que tenían algún delito contra mi persona, eso no. O a lo mejor, no sé, a ver, delitos de sodomía tampoco. Pero todos los demás, da igual el delito que tengan, que pueden venir aquí y que se sienten y que empiecen a trabajar. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió. La consecuencia a esta política fue el asentamiento de gentes y cómo Cerver comienza a integrarse desde principios del siglo XIV. Cerver forma parte de las redes del comercio internacional en el Mediterráneo. ¿Qué rutas hay? Una es la ruta que va desde la península itálica a Flandes. Y cuando vuelven, en el viaje de retorno, si llevan lastre, ¿qué hacían? Paraban en Cerver y cargaban de sal de la mata o de Cerver. Y tenemos informaciones de que la sal de aquí llega a Génova, a Venecia, a Pisa, Savona, Niza, Nápoles, Sicilia, Roma, eso desde principios del siglo XIV.
Tenemos información también de fletes que venían precisamente desde la zona que les decía de ese Cabo Cervera, desde Collioure. Desde ahí se hacen unas rutas comerciales que pasarían, por ejemplo, por San Feliu. Si leen el libro de José Huertas Morión, en las rutas que él describe del siglo XX son exactamente las mismas que estas que salen desde Collioure. O sea que siglos después continúa esa navegación como de cabotaje. Y la otra ruta importante es la del Magreb. La sal y los productos de aquí, ¿a dónde van? A Bona, a Atenas, a todo lo que es el Magreb, el norte de África. Sobre esto hay cantidad de información, con datos de quién llevaba el barco, qué cantidad de trigo llevaba, o de sal, qué día salía el barco, qué tipo de embarcación, de dónde venía y de dónde iba. Toda la información, o sea que esto no creéis que es un dato por aquí. Montañas y montañas de asientos que hablan de todos estos embarques. Quizá la prueba definitiva de lo que aquí ocurre está en el mapa que les voy a mostrar. Cuando apenas hay mapas, cartas náuticas o portulanos, en una de las pocas que tenemos y está en perfecto estado, aparece Cárcel. Los navegantes conocían Cárcel porque era un lugar de embarque de sal, de trigo y de otros productos, que son los que les voy a decir ahora. Según Hinojosa, aquí desembarcaban cofres, aceros, cencerros, ollas, bacinetes, estribos de jinetes, anzuelos, en fin, todo este tipo de cosas que ven. Y embarcaban higos, pasas, productos de la huerta, la sal, por supuesto, y lo he dicho varias veces, el trigo, porque muchas veces se embarcaba mucho más trigo que sal. ¿Por qué? Pues porque el principal cultivo de Orihuela era el trigo. Y además es que hay un dicho muy bueno, en castellano es llueva, no llueva, trigo hay en Orihuela. Y así ha continuado durante varios siglos. Ahora evidentemente el cultivo es totalmente diferente. Es lo que llama Barrio la cuestión cerealística. ¿Por qué? Porque el trigo sirve para comer. Es un recurso fundamental. ¿Y dónde iba este trigo? Pues sobre todo iba a Valencia. Era como el almacén, la despensa de Valencia. Sabemos de un ataque, que parece también, es una buena información, un ataque pirata a una embarcación que le roba el trigo. Y era una embarcación que no iba a Valencia, iba a Barcelona. Es decir, que en función de las necesidades podría ir a otros sitios. O incluso, si había habido, por ejemplo, había una plaga de langosta a principios del siglo XIV, si no había aquí trigo, pues tendrían que, lo poquito que había, bloquearlo y se prohibía la salida. Y tenían que traerlo de Sevilla o de Sicilia, de otros lugares. De manera que Cal de Cerver, nuestro Cal de Cerver, este espacio histórico, era la salida al mar de productos de la huerta de Orihuela, era el lugar del embarque del abastecimiento del trigo de Valencia y era el un fundadero que formaba parte de esa navegación de cabotaje en las aguas del Mediterráneo. Y dicho todo esto, vamos a seguir con esa leitmotiv. No hay piratería si no hay comercio. Ya sabemos que hay comercio. Luego, si hay comercio, tenemos piratas. Y a verlos, bien hechos. Según un informe del capitán Pedro de Limiñana Hurtado, que acudió de inmediato al socorro de la costa, 4 galeotas corsarias con numerosa infantería atacaron sucesivamente las torres de Cárcer, Cabo Roy y La Horadada. Este texto realmente es un poco posterior, pero es que nos va a dar una imagen de exactamente qué atacaban, cómo atacaban, quién atacaban, cómo se defendían. Todo queda en este texto, que realmente es el ataque de un pirata bastante famoso que se llama Al-Bichi. Dice: el día 10 de noviembre se presentaron 500 soldados que desembarcaron en la torre de Cárcer, la asaltaron, la quemaron y capturaron a sus 4 guardias.
Después de esto, la tripulación de 2 de ellas bajó a tierra e inició una razzia por el campo, arrasando todo lo que pillaban. Al mismo tiempo, los 200 hombres de las otras 2 galeotas atacaron la torre de Camorroy, que igualmente fue saqueada, quemada y sus guardas capturados. Se reunieron las 4 galeotas y se dirigieron hacia la torre de la Dorada, con la intención de hacer lo mismo. ¿Pero qué pasó? Que ya había dado tiempo a que se diera la voz de alarma por las torres. Se hacían, si era por la noche, fogatas, o si era por el día, se quemaba madera húmeda, inmediatamente llegaban a las torres, podía salir un atajador que fuera el que iba por la costa y que iba corriendo a avisar a Orihuela, empezar a sonar las campanas de Santa Justa, y a partir de ahí, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que se arman tropas oriolanas al mando de Marco Antonio Pascual, y lo que hizo fue llegar a tiempo a la última torre, a la de la Dorada, para impedir que se pudiera atacar esta última torre, que pudo salvarse de Albiche. La noticia llegó hasta mi misma Cartagena, donde todo el mundo empezó a estar preparado, todo el mundo armado, porque las 4 galeotas se escondieron en la isla Rosa. Eso es otra de las cosas que ocurren constantemente, o emplear las islas para que, como resguardo de los piratas. Bueno, ya hemos visto que hay comercio, pero además sabemos que Cal de la Chur, Cas de Cerver y Cas de Palos, Cabo de Palos, es uno de los lugares de las zonas preferidas por los piratas. ¿Por qué? Casi de gente, está poco poblado, sus playas, su costa es perfecta, hay mucha arena, mucha playa y es muy fácil entrar en ellas. Ahora veremos cómo describe exactamente en caras concretas que van a reconocer ustedes los nombres, cómo se hacían esos ataques. Hay islas desérticas, Isla Plana, Santa Barca o la Isla Rosa, en un territorio de frontera que implicaba inseguridad o que se firmaba un acuerdo de paz, pero que a lo mejor nadie respetaba. O sea, que era bastante difícil la vida en este lugar, muy inseguro. Sistema defensivo deficiente, porque la piratería, hasta la segunda mitad del siglo XVI, resulta que parece ser que no afectó a la actividad económica. Se considera un problema social. Y por eso yo he elegido los siglos XIV, XV y XVI. La segunda parte del siglo XVI ocurren cosas y nos vamos a referir a Cáceres de otra manera. Entonces, tiene sentido hacer ese estudio hasta ahí, lo que conocemos como Cáceres, que luego se llamará de otra manera. ¿Y cómo se defienden las costas? Como lo sabemos muy bien, con las torres. Hay una falta, pero bueno. Esta imagen es una recreación de Rafael Torres Montesinos. ¿Y qué dice María Martínez? Dice: su posición geográfica estratégica como torre vigía en el litoral levantino la convierte de forma prioritaria en un espacio defensivo con una incuestionable función militar frente a la piratería y el corso, factor constante en el Mediterráneo occidental. Lo que ocurre es que Cal de Cerver es el enclave perfecto para la defensa de Orihuela. Y en esas torres que estaban el alcaide, digamos el responsable, los torreros, el atajador, como comentaba antes, que se suponía que eran como gente de confianza. Lo que pasa es que a veces no era tanto. 26 de mayo de 1378. Dieron la voz de alarma las campanas del castillo de Orihuela y las de la iglesia de Santa Justa. Se movilizaron a la población que salió en socorro de los asediados. Al frente estaba Andreu Masquefa, lugarteniente del gobernador. Su auxilio fue providencial ante el ataque granadino de 2 galeotas musulmanas que se habían aproximado a la torre y que habían puesto en peligro a sus defensores. En este caso, también llegaron a tiempo, pero no fue siempre así. De hecho, la mayoría de las veces no llegaban a tiempo. 1383.
sale una compañía de infantes y de caballería hacia Castelpé, ante el aviso de un ataque de una galeota de moros. Cuando llegan, la torre ya estaba destruida. En esta ocasión no llegaron a tiempo. 1386. Nuevamente, dos fustas atacan a un barco con destino a Barcelona, con sal, que fue interceptado y quedó a la deriva. Aunque había mucha sal y mucho trigo, ya se han dado cuenta de que aquí el botín principal, que era los pobres desgraciados que estaban en la torre, era el botín principal, o sea, los seres humanos era lo que les daba el mayor negocio, el rapto y luego el rescate posterior. Esos toreros, que se supone que eran de confianza, a veces no eran tanto y parece que se ganaron un poquito en lo que les pasara, porque tenemos datos de que, por ejemplo, viene un ataque pirata y no hay ninguna alarma, nadie avisa. ¿Por qué? Porque el torero se había dejado la puerta abierta y entraron, saquearon y se fueron. Como eso hay bastantes, o por ejemplo, lo que ocurre es que se van a cultivar sus tierras y se olvidan de que tenían que vigilar. Nuevamente llegan los piratas, se hagan lo que quieran y nadie se entera de lo que allí ocurrió. De todos los que habían en la costa, los que más sufrieron eran los que estaban más en el mar, que son los pescadores. Por eso ha sido poner en el cartel esta imagen. Es un poquito, bueno, es de un códice de las cantigas de Fósimo X el Sabio, es un poquito anterior, pero refleja perfectamente la imagen. Lo normal era secuestrar a los pescadores, quitarles sus barcas y perseguirlos. Los pobrecitos eran los que sufrían, ya era un trabajo suficientemente duro como para encima estar perseguidos por los piratas. Bueno, hay una serie de circunstancias que son las que van a ir agravando este panorama y que haga que cada vez sean más los piratas. Cuando se conquista Ulloa, cuando se conquista, por ejemplo, Granada, ¿qué pasa con toda esa gente? Con esos musulmanes, con los renegados, pues tienen que vivir de algo. ¿Y qué hacen? Pues a la mar y a convertirse en piratas. Todos esos conflictos, de una u otra manera, fueron agravando toda la costa, de tal manera que ya la actividad pirática era sobre todo en el siglo 1415, era una constante. 1423, 8 de diciembre, Día de la Purísima. Dalmat Losán, también llamado Malvat, Pedro de Moro, Losán Moro, en todos los adjetivos que se le daba, venía de un fracaso de atacar en Mallorca y de ser repelido, y se acercó hasta la torre de Castell para atacarla. Como había dado tiempo a avisar de que se acercaban a la costa, por una vez la torre estaba bien protegida. Se contrataron a 5 hombres, hicieron un equipo en una torrecita pequeñita que protestan diciendo que ahí no caben ellos, de 8 torreros que son los que repelen el ataque de uno de los piratas más afamados del Mediterráneo. Dalmat es el ejemplo de la imagen que tenemos de pirata, ¿verdad? El pirata de origen turco, berberisco, de lo que se llama el Corral de Granada, que es la capital del reino nazarí. Y efectivamente, sobre todo, Barbaroja, Dragut, Albichí, todos esos estuvieron aquí y atacaron la torre de Castell. Pero piratas había muchos, porque englobaba muchas cosas. Había los piratas de aquí. Juan Alcañiz, de Alicante, Jaime Pareja, de Guardamar, Martín Sánchez, murciano, y otros tantos, como también habían corsarios, aquellos que tenían patente de corso, que decía la propia administración
de la corona de Aragón o de Castilla para contrarrestar estos ataques, pues pagaba gente. Dice, tú tráeme la cabeza de piratas y yo te pago. Y en Orihuela hubo, de verdad, que gran cantidad de corsarios. De hecho, otros de los piratas habituales eran los renegados de la fe cristiana. Y cuenta, por ejemplo, que cuando se llega a Orihuela con 4 cabezas de esto, dice, bueno, págame, que estos son los piratas, por la cabeza de uno de ellos, dice, ah, bien, te voy a dar el doble porque acabas de coger a Palomares el Barbudo, que era de Elche y que era uno de los piratas modernos que más daño estaba causando por estas tierras. Y corsarios, como aquí sé que hay cartageneros, pues también había cartageneros. Y no quiero olvidar a nadie. Estos piratas, ya, bueno, en principio corsarios, lo que pasa es que luego se les van un poco, ¿no? Estos corsarios obedecen las órdenes que les dicen, molestar todo lo que podáis. No es tanto el cautiverio como los piratas, que decían coger a la gente, como hacer daño. Entonces tenemos a Íñigo López de Mendoza y a Mateo Belchí como los más afamados corsarios de esta zona. ¿Qué hacían? Llegaban, se apresaban las barcas, cogían el trigo porque les interesaba y se iban para Cartagena. Eso lo que daba lugar era a conflictos más bien de tipo diplomático entre ellos, entre los diferentes reinos. ¿Y cuál era el modus operandi? Bueno, ya hemos visto un poquito cómo atacaban, ¿no? El caso de hacer atacarlos de improviso. Aquí la clave está en cómo se utilizaban las corrientes y los vientos. Ellos salían del norte de África, del Magreb, con bastante facilidad llegaban sobre todo a la zona de Arenia y desde ahí es como darse un paseo, poco más que dejarse caer porque les llevaba ya las corrientes. Iban costeando y según donde les venía bien, pues iban atacando. Y entonces, efectivamente, todos los ataques que conocemos, todos sabemos que vienen de Gat de la Cruz, que vienen de Mallorca, que vienen de norte a sur. No vamos a ver, es muy raro ver, a menos si estuvieran escondidos en la isla Rosa, no van a venir desde el sur directamente. Como decía, pues estas embarcaciones que me parecen chulísimas, la de arriba es una fusta muy ligera, muy rápida, y la de abajo es una galeota, que a lo mejor podría llevar 80 personas. 80 personas que atacaron una torre, pues imaginar, es de ventaja, es normal que estas torres acabaran todas totalmente destrozadas. Ese modo oponentes hacía que se navegara en principio en invierno, en verano, perdón, pero estaba pensando en que Gandar, cuando ataca el día de la Purísima, estamos ya casi en invierno. O sea que llega un momento, un poco lo estamos viendo desgraciadamente ahora, que las panteras están llegando prácticamente en cualquier momento, ¿no? En principio sería en verano y por las noches. Tenemos un texto muy bueno de Juan de Acuña que nos habla, porque es que todas las referencias toponímicas las conocemos todos, porque está hablando de la cala de Punta Prima, de Cala Bormuda, de la cala de los genoveses, de la Redonda, del Salaret. El Salaret serían los locos. Y dice que lo que hacían estos piratas era por la noche adentrarse en las calas donde no podían ser vistos por la torre y al día siguiente ya darles el susto, darles el susto. Decía ayer el cronista de Cartagena, que estuvo ayer aquí, no me acuerdo ahora su nombre, Pérez Adán, Luis Miguel Pérez Adán, que por cierto hoy ha publicado un artículo magnífico hablando de Cartagena y Torrevieja, está en La Verdad, y decía ayer cómo estas dos poblaciones tienen muchas cosas en común: la pesca, la sal, la actividad marítima. En esta época, realmente, más que en común, era un conflicto de intereses y a veces se unían con enemigos comunes como los piratas, pero la mayoría de las veces lo que hacían era molestarse mutuamente porque había mucha competencia en cuanto a algo.
al negocio, al transporte del trigo y demás. Una de las épocas más inseguras es la que va como de 1411 a 1432. Si hemos dicho que si hay comercio, mercantil, hay piratas, es que pasaba algo. Solamente en un año, en 1417, se realizaron 23 embarques en un solo año, ¿vale?, de sal o de trigo. 23 embarques, nos puede parecer muy poquito, pero esto en el siglo XV es una burrada. Que vinieran 23 barcos a cargar sal o trigo es muchísimo, con lo cual piratas había, vaya que se había. Pues en esta época se recogen un montón de ataques que vienen desde Granada. Por ejemplo, tenemos 1417, dos galeotas de Granada vienen, atacan la torre, secuestran los torreros, como no podía ser más, y salen quitando. 1418, 8 fustas, cada fusta tendría a lo mejor unas 15 personas, pues eso son 120 personas, pues no hay torre que aguantar eso. Queman la torre y se llevan a los torreros. 1419, Gutiérrez de Naga vuelve a atacar la torre, la saquea y se llevan a los torreros. 1419, otras 4 fustas vienen desde Alicante para atacar la torre. Es decir, jolín, qué estrés. De igual, hay un dato por ahí que me parece que en 20 años, en toda la costa alicantina, se contabilizan 133 ataques. Que podemos decir, en 20 años, pues no es tanto, ¿no? Pero te ataca uno, pero ¿cuántos pasan por la costa y les de poner de los nervios? ¿O cuántas veces atacaban Cartelayú y realmente llegaban las noticias que empezaban a temblar? O sea que la manera de vivir realmente sería bastante dura y bastante estresante. Y bueno, pues para terminar, voy a contar una última baterita que a mí me gusta mucho, porque también ayer se decía que las fronteras administrativas, políticas, las ponemos, están ahora muy bien fijadas, ¿no? Pero en ese momento no estaban claras y los piratas no entendían de fronteras. De hecho, por ejemplo, hoy en día se dice que el distrito marítimo de Torrevieja va desde Guardamar hasta San Pedro, y qué curioso que ese era el radio de acción fundamental de los piratas. Bueno, este ataque naval lo encontró en los archivos Torres Fontes y es muy interesante. Lo que ocurre es que unos pescadores dan la vuelta al arma y quieren ver una o dos embarcaciones que están por el sur. Es una época de muchos ataques, en Cartagena ya está bastante cansados, y Cartagena, que pertenece a Castilla, se alía con un barco, por una vez, con un barco del venido de Niza que pertenecía a la corona de Aragón. Y decían, vamos para allá y vamos a por ellos. Comienzan a navegar, van hacia la Isla Rosa, que sabían que era donde normalmente se cobijaban, y los avistan. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a ver, esto de aquí es Cabo Royo. Bueno, pues vinieron por aquí persiguiendo a las dos embarcaciones musulmanas, y cuando ya los tenían aquí acorralados, resulta que apareció por detrás del cabo una gran nave con 200 piratas, y entonces los acorralados fueron los castellanos y los aragoneses. Sabemos todo lo que ocurre, a mí me parece muy gracioso, porque días después de este ataque bajan a tierra a la playa moros a coger cangrejos y los pillan. Y entonces les sacan lo que ha pasado, y lo que cuentan es que han dejado casi toda la mitad de la tripulación más o menos en calzoncillos en la orillita de Cabo Roy para que se vayan a Cartagena como puedan, y los demás se los llevan para el secuestro. Sabemos además quién es el nombre de uno de esos cautivos. Se llama Juan Pérez. Juan Pérez
que dice que sufrió prisión y hierros. Pues lo que querían no era el dinero de Juan Pérez, lo que querían era hacer un cambio, un canje. Querían que un moro que estaba apresado en Murcia lo cambiaran por él. Y entonces escribe una carta a su mujer Ginesa y dice, por favor, venga, haced este canje, porque si no, seré forzado a hacer lo que no quería, tornarse moro. Ese era el gran castigo. Entonces, gracias a la ayuda del Cabildo de Orihuela, se hace el canje, de manera que Juan Pérez volvió a su Murcia natal. Hay alguna que otra historieta más de este tipo. Hay otra también muy buena. Porque claro, la gente vendría a esta bahía y había todo tipo de embarcaciones. Había gente que iría navegando que no tenía por qué ser piratas. Bueno, cuenta Juan Antonio Barrio que llega una embarcación, habían pasado un temporal, no tenían ni agua ni nada, y entonces los atienden en la torre. Y les invitan a pan y vino. O sea, lo que tenían los toreros, que iban a hacer, ¿no? Darle lo que tenían. Bueno, pues a la semana, al día siguiente, se dieron cuenta que estos eran piratas de guante blanco, porque los tenían maltratados y les habían robado todo lo que tenían que robarle y los habían echado al barco para pedir también rescate. O sea que los pobrecitos no se libraban ni aun siendo buenas personas. Bueno, pues más o menos hasta aquí llega lo que quería comentaros. Solo decir que ya en el siglo XVI, segunda mitad del siglo XVI, cambia, el problema de los piratas deja de ser un problema social. Lo que ocurre es que la defensa de la costa empieza a ser un problema de la corona. El Imperio Otomano está ahí. Además, literalmente saben y están viendo cientos de embarcaciones en el estrecho de Mesina. Y dicen, ostras, aquí hay que prepararse. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a proponer todo tipo de informes, de propuestas, y las soluciones son las torres. Y es aquí donde vendría una de las torres que tenemos. Hemos dicho que Cabo Cervera es un accidente geográfico. Hemos estado hablando durante 3 siglos de un espacio histórico. Pero ahora sí, ahora en lo que es el mismo Cabo Cervera se construye una torre. La torre nueva del lugar, la torre nueva de Cabo Cervera. ¿Y qué ocurriría con la torre que estaría aquí? Que pasaría a llamarse la Torre Vieja de Cabo Cervera. Con el tiempo hay que acortar las cosas. Y aquí vendría la gente a recoger sus productos a la Torre Vieja, que es el nombre que se le da a la villa del Carlos III en principios del siglo XIX. Toda la provincia de Alicante se cubre de estas torres, y lo que ocurre es que lo que han sido piratas, que han aprovechado las características geográficas del lugar, seguro que ustedes saben muy bien qué ocurre en el siglo XIX. Hay una especie, podríamos, de reconversión laboral de los piratas que se transforman en ¿qué? En contrabandistas. Pero eso ya es otra historia. Y bueno, pues nada más, esto es lo que quería contar, que esto es lo que quise contar. Si alguien quiere preguntar algo, una fácil. Pues no lo sé, lo está buscando, pero porque además la Torre del Moro, y ahí también, una de las caras también se llama del Moro. Esto es como la playa del cura. ¿Por qué se llama el cura? Porque se llamó un cura. ¿Por qué se llama los locos? Porque había un manicomio. Es decir, la playa de los locos y la Sabaret se cambian los nombres con el tiempo. Me imagino que en un momento determinado, por lo que sea, no lo sé. Si estuviera aquí, a lo mejor el cronista oficial de Torrevieja, a lo mejor me lo podría explicar. Yo no lo sé, pero sí que me lo he preguntado eso también. ¿Alguna cosita más? Sí, señor.
efectivamente, se hacía fuego por la noche y humo con madera mojada, incluso a veces se sabía cuántas embarcaciones porque hacían varias fogatas. Se hacían varias y decían, ojo, que aquí viene gente. Y los piratas también, sobre todo el más famoso que es Pedro Miguel Cervantes, el Quijote. Pero los piratas se lo llevaron a Argel. Estuvieron 2 años en prisión, que por eso mismo llaman. Y entonces el Estado era muy importante, pagó el rescate y eran 2 años de prisión. Efectivamente, con este Juan Pérez que hemos dicho de Murcia, la historia es muy similar. ¿Alguna cosita más? Pues, María Luisa, pues... está. Pues ahora sí, ahora ya vamos al último paso, que es agradecerle a Ana haber impartido esta conferencia que se la ha currado. Ya veis todos los datos que nos ha dado. Así que pues pido a nuestra presi que suba, por favor, para darle una visita. Pero a mí no me tenéis que dar nada. Ya sabemos que no, pero lo hacemos por buenos. Estamos aquí, pero... Bueno, como ayer un poco mientras el conferenciante hablaba... Josefina, un momentito, ¿por qué no te mandes? Que mientras la conferenciante hablaba ayer hice una reflexión y hoy voy a hacer otra muy cortita, que en contra de lo que se dice, indudablemente no es cierto que cualquier tiempo pasado fue mejor. Seríamos más jóvenes, pero ha quedado claro en la conferencia que no se vivía mejor. Un abrazo a todos y gracias por venir y gracias, Ana, por hacer que Ascleatio crezca tanto teniéndote dentro. Todos juntos creo que estamos ofreciendo una parte de la historia de Torrevieja, que es nuestra vocación. Y gracias a vosotros, porque si no vinierais, no había manera. Gracias.